Tema 3.2. Circuitos RCL. Conexión en paralelo. Parte 2. Ejemplo 4. Hallar la impedancia equivalente y la intensidad total del siguiente circuito RCL. Recordemos que corriente total en un circuito en paralelo es igual al voltaje de la fuente sobre la impedancia 1 más el voltaje de la fuente sobre la impedancia 2 más el voltaje de la fuente sobre la impedancia 3. Primero, convertimos las impedancias de las ramas a fasores. En la rama número 1 tenemos solamente una resistencia de 10 ohms, por lo tanto la impedancia Z1 es igual a 10. Igual a 10 ángulo de 0 grados ohms. La impedancia en la rama 2, o sea, Z2, es igual a 3 más J4, porque tenemos una resistencia cuyo valor va a ser considerado como la parte real de la impedancia, y tenemos una inductancia con un valor J4. Ambos están en ohms. Hay que recordar, jóvenes, que estamos trabajando con datos en el dominio de la frecuencia. Si tenemos que la impedancia 2 es igual a 3 más J4, y si queremos convertirlo a fasor, hay que sacarle su módulo y su ángulo. Utilizando el teorema de Pitágoras, esto es igual a 5 de módulo, y utilizando la tangente inversa para calcular el ángulo, se obtiene un ángulo de 53.13 grados. Por lo tanto, el fasor impedancia 2 es igual a 5 ángulo de 53.13 grados ohms. Ahora, por otro lado, la impedancia 3 es igual a 8 menos J6. ¿Por qué? Porque la resistencia tiene un valor de 8 ohms y la capacitancia tiene un valor de menos J6 ohms. Si queremos saber cuál es su módulo y cuál es su ángulo, se utilizan tanto el teorema de Pitágoras como la tangente inversa. Y obtenemos que el fasor impedancia 3 es igual a 10 ángulo de menos 36.87 grados ohms. Recordar, muchachos, aquí no lo puse, pero ustedes sí lo deben poner. Cuando hablemos de un fasor hay que indicarlo con una flechita. Z3, Z2 y Z1. Segundo, calculamos las corrientes en cada rama. Aquí arriba ya había puesto las fórmulas para calcular la corriente en la rama 1, la corriente en la rama 2 y la corriente en la rama 3. ¿Sí? Entonces la corriente en la rama 1 es igual a voltaje sobre Z1. El voltaje ya lo tengo indicado aquí como 50 ángulo de 0 grados volts. Y Z1 ya lo teníamos acá, el fasor Z1. Si hacemos la división va a darme un resultado de 5 amperes que circulan por la rama 1. Corriente 2 es igual al voltaje de la fuente sobre la impedancia 2. Aquí hay otro error, aquí debe ser impedancia 2. Ustedes no cometan ese error que yo cometí. Y tenemos que 50 volts de la fuente, ángulo de 0 grados, sobre 5 ángulo de 53.13 correspondiente a la impedancia 2. Aquí está. 5 ángulo de 53.13 grados. ¿De acuerdo? Si hacemos la división me va a dar un valor de corriente igual a 10 ángulo de menos 53.13 grados amperes. Finalmente la corriente en 3 es igual al voltaje de la fuente sobre la impedancia 3. Aquí está otro error, lo reconozco. Pero ustedes deben poner impedancia 3, impedancia 2 o impedancia 1, según lo que estemos calculando. Sustituyendo valores tenemos que es 50 ángulo de 0 grados sobre 10 ángulo de menos 36.87 grados ohms. Aquí está la impedancia 3.
Y haciendo la división, tenemos que la corriente en la rama 3 es igual a 5, ángulo de menos 36.87 grados amperes. Tercero, convertimos a rectangular cada una de las corrientes para sumar y así obtener la corriente total. ¿De acuerdo? Si convertimos el fasor corriente 1 que habíamos calculado previamente, me va a dar un valor de 5, porque el fasor corriente 1 solamente tiene parte real. Si convertimos el fasor corriente 2, calculado previamente, que es igual a 10, ángulo de menos 53.13 grados amperes, lo hacemos el valor del módulo y lo multiplicamos por el coseno del ángulo y obtenemos como parte real un valor de 6. Y como parte imaginaria aplicamos el módulo y el seno del ángulo y obtenemos una parte imaginaria igual a menos J8. Por lo tanto, el fasor 10 ángulo de menos 53.13 grados amperes es igual a 6 menos J8 amperes. Aquí también debe decir amperes en rectangular. De la misma manera procedemos con la corriente 3 y vamos a obtener un número complejo en rectangular que dice que la corriente 3 es igual a 4 más J3. Aquí están las cuentas que me dan este número. Y procedemos a calcular la corriente total. La corriente total es igual a I1 más I2 más I3, pero convertidas estos en binómico rectangular. 5 corresponde a la I1. 6 menos J8 corresponde a la corriente 2. 4 más J3 corresponde a la corriente 3. Reduciendo términos semejantes, es decir, sumando, la parte real tenemos 5 más 6 más 4 es igual a 15. Y menos J8 más J3 me da menos J5, la cual, convertida a polar, queda como corriente total es igual a 15.81 de módulo, ángulo de menos 18.43 grados amperes, corriente total. Cuarto paso. Finalmente calculamos la Z equivalente utilizando la ley de Ohm. Z equivalente es igual al voltaje sobre la corriente. Y tenemos que 50 entre 15.81 que acabamos de calcular, ángulo de menos 18 grados, punto 43, me va a dar un valor de 13.16, ángulo de 18.43 grados ohms. Y si pasamos esto a rectangular o binómico, me va a dar un número complejo igual a 3 más J1. Y de acuerdo a estos datos podemos transformar el circuito inicial a este circuito equivalente, en donde tenemos una fuente de 50 ángulo de 0 grados volts, tenemos una corriente total que tiene un valor de 15.81 ángulo de menos 18.43 grados amperes, y dos elementos, uno real que tiene un valor de 3, o sea, una resistencia, aquí dice parte real 3, y una inductancia que tiene un valor de J1. ¿Por qué sabemos que es una inductancia? Porque el valor de la parte imaginaria es positiva. Ustedes saben que la inductancia se denomina con un valor positivo, ya que el voltaje adelanta la corriente 90 grados positivos. Si hubiera salido aquí un valor negativo, entonces no sería inductancia, sería un capacitor. Gracias por su atención.